de la etapa en el día de hoy, señoras y señores. Itamar Heynor se ha llevado la victoria. Ya vamos a confirmar los resultados completitos, no se muevan de la sintonía. Bueno, aquí me sale que fue Brady Gilmore de Israel. Sí, señor, se equivocaron. Ganó, lo dice la página del Israel, ojo. La página del Israel lo está diciendo. Brady Gilmore. Winner, aquí está, vea. El mismo Israel saca la noticia. Entonces vamos a ratificar si fue Itamar o fue Brady. Sí, señor, fue Brady Gilmore el ganador de la etapa. Ven, aquí hay otra imagen del Tour de Ruanda. Vamos a rodar esta imagen que es la que nos dice por qué pasó. Ganó Israel, pero no fue Itamar, fue su compañero de equipo. Vamos a mirar aquí el sprint. Aquí. Oh, aquí retrocedimos un poquito aquí. Ahí están los tres. A ver si identificamos a alguien aquí. Itamar, el de Israel gana. El Lorenzo Mancín de el Total Energy fue, me parece que fue segundo. El otro no lo identifico, pasa muy rápido. Ah, bueno, Israel, 1 y 2 me parece, y tercero Mancín. Esta es la imagen que tenemos. 1 y 2 Israel con Gilmore, Pascal Heynor y Lorenzo Mancín. Son los tres. Ese es la etapa en el día de hoy. Bueno, aquí tenemos ya las fotos, las imágenes. Aquí están las imágenes ya, señoras y señores. Ahí está la victoria del hombre del Israel Premier Tech. Este chico estaba bien lejos en la general, ¿eh? Es que es de Australia. Ya le vamos a confirmar dónde estaba en la general. Brady Gilmore, no, estaba cerca, estaba octavo a 6 segundos. Brady Gilmore, no lo teníamos allí en el radar. 23 años, se gana su primera etapa de su carrera, primera victoria. 23 años, 1,72 m de estatura. Estaba el año pasado estuvo con el Israel desde el mes de junio. Antes estaba en el equipo de ARA de Australia. Bueno, ese es el nuevo campeón, el nuevo ganador, el más reciente ganador de la etapa de hoy en el Tour de Ruanda. Brady Gilmore, aquí está la imagen del bigotudo, Brady Gilmore. Le alcanzó para abrir los brazos, oye, qué bonita celebración, ¿eh? Ahí está la imagen de Lorenzo Mancín, el francés, que me parece terminó en el tercer lugar. O sea que Mulurán hoy no pudo.
Aquí tenemos ya los resultados, señoras y señores. Ya tenemos los resultados de la etapa en el día de hoy. Vamos a colocárselos acá. De la etapa 2 del Tour de Ruanda. Inmediatamente, qué buen servicio, ¿eh? Yo me acuerdo que en España, para tener el resultado de la etapa de Mallorca, difícil. Ahí está entonces la victoria para Brady Gilmore. Ya vamos a confirmar el tiempo porque también tenemos el tiempo mientras mejoramos la ventana. Ahora sí podemos comentarles cómo quedó la etapa en el día de hoy, señoras y señores. Ha ganado un hombre de Israel Premier Tech, Brady Gilmore, para hablar bien, para pronunciar bien, Brady Gilmore, del Israel Premier Tech, 23 años, se lleva el triunfo, 3 horas 0 minutos 39 segundos. Segundo, su compañero de equipo Itamar Heiner. Por eso el que se equivocó bien, porque llegaron los dos y bien cerradito la victoria hoy. Itamar Heiner segundo, mismo tiempo. Tercero, Lorenzo Mancin de Francia, del Total Energy. En el cuarto, Maurice Krejci del Israel Premier Tech, otro del Israel. 3 hombres entre los 4 primeros. Oiga, casi hacen el 1-2-3. Se les interpuso ahí el francesito Lorenzo Mancin. En el quinto, otro europeo, Oliver Pitch del Pitney, terminó quinto, compañero de Juan Guillermo Martínez. En el sexto, Enot Mulubran, Eritrea Boys, sexto lugar. En el séptimo, Kieran Gorget de Sudáfrica. En el octavo, Bankur Maseheshu. Bueno, Bankur significa vencedor en Francia, ganador. Bankur Maseheshu de Ruanda, octavo. Noveno, Roden Ten, que ayer fue segundo, hoy fue noveno, del Israel, que metió 4 entre los 10. Y décimo, Joel Hadead, de el Bike 8, de Alemania, equipo continental alemán. En el puesto 11, Jakub Bush del Pitney. Puesto 12, Mose Mugisha del Ruanda. Puesto 13, Duarte Maribo del Emiratos, generación Z. 14, el español Adrián Pericas, también del mismo equipo. 15, Amaniel, de corredores de Etiopía, del Team Amani. 16, Joris Delbo, del Total Energy. 17, el mejor latinoamericano, bueno, el único en realidad que está participando, Juan Guillermo Martínez. Bien colocado, el colombiano. Bien colocado, Juan Guillermo Martínez, puesto 17. En el puesto 18, Bisay Tefurridi, de Etiopía. En el puesto 19, Awed Aman, de Eritrea. Este se cayó hoy, se cayó y también se cayó. Hubo muchas caídas hoy. Amaniel también se cayó. Hubo como 4 o 5 caídas de los africanos. En el puesto 20, Fabián Dubé, líder, que mantiene su camiseta amarilla de líder. En el puesto 21, a ver, yo tengo por acá, creo que me hace falta bajar. Aquí. En el puesto 20, el líder Fabián Dubé. En el puesto 21, Milán Méndez del Loto, que no sprintó hoy. No sprintó, seguramente no tenía fuerzas. Es que este es el problema cuando hay montañas. Se desgastan algunos sprinters y no soportan y no, se quedan sin fuerzas para el final. Antoine Berlín, el polaco de el Bayek. Milan Doni, otro belga del Loto. Hugo Fabris del UAE. 24-25, Eri Manasayo del Java.
26 Oliver Matis del Bayai, 27 Metkele Yo de Eritrea y 28 Jaffe Mulugueta de Lucy. Esos fueron los que llegaron en el lote, un total de 28 corredores. Serai perdió 5 segundos, Nathan Medani de Eritrea perdió 20, Negadayo del Meister 54 segundos junto con Mojoja y Kuntambera de Ruanda, al igual que Halimichel Hidei de Etiopía. Perdieron tiempo hoy, si perdieron tiempo hoy, ¿cómo serán las etapas de montaña? Bueno, ahí tenemos todos los resultados, excelente, los del Tour de Ruanda, excelente. Resultados al instante, como debe ser. Una carrera UCI. Excelente. Felicitaciones a los organizadores, porque en España nos quedamos esperando muchas veces, solamente nos quedamos con el top 10. Vamos a actualizar la general, que va a ser Fabián Dubé, va a ser el líder, ¿no? Bueno, aquí nos movieron a Juan Guillermo, que estaba 17, lo pusieron 18 en la etapa, pero no importa. Lo importante es que llegó con el mismo tiempo y tiene sus posibilidades intactas. Ya vamos a tener entonces las posiciones finales. Tenemos la llegada. Vamos a repetir la llegada con más calma, buena letra. Ya vamos a repetir la llegada, no se preocupe. La victoria de Gilmore, Brady Gilmore. Le ganó bien, ganó holgadito Brady Gilmore. Ganó holgadito. El Israel, que había dicho pues que por lo menos 2 o 3 victorias en el Tour de Ruanda, ya llevan la primera. Y puede haber 2 más. Me parece que todavía tienen chance. Bueno, ya está la clasificación general individual. Vamos a esperar que termine este sprint. Ya la repetición del sprint hoy. Y la victoria de Brady Gilmore. Vamos a entregar entonces la clasificación de la general. Que ya salió, está calientita. Quema el papel, quema. Fabián Dubé sigue de líder, el francés del Total Energy, que sufrió en uno de los puertos, pero luego se recuperó, al igual como sufrieron los sprinters. Milán Méndez segundo, mismo tiempo. Tercero, Joris Delbo del Total Energy, mismo tiempo. Hoy Fabián Dubé es líder porque en la etapa llegó primero que Méndez. Fabián Dubé llegó en el puesto 20 de la etapa. Por puestómetro, Joris Delbo del Total Energy a 1 segundo. Oliver Matis a 3 segundos. Adrián Pericas, que subió 2 casillas del UAE, a 6 segundos. Brady Gilmore a 6 segundos. Lorenzo Mancin a 8 segundos. Maurice Crechi del Israel a 9 segundos. Duarte Maribó de Bélgica del UAE a 9 segundos. Milan Doni del Lotto a 10 segundos. Aquí salieron 2 hombres del top 10 en relación a ayer. Vamos a ver quiénes se quedaron del top 10, que estaban allí y que no están ahora. Por ejemplo, ayer era quinto el checo Pavel Supik y no está. Pavel Supik salió del top 5 y Baptiste Badit, el francés del equipo del Total Energy, también se quedó. Por eso Pericas, Gilmore, Mancin, Crechi y Duarte Maribó ascendieron 2 casillas. El Nómulo Brand se mantiene a 9 segundos. A 10 segundos, perdón, Enoch.
Bueno, lo tenía, sí, lo tenía 10 segundos, y no, se mantiene a 12. Milan Doni, que estaba a 14, a 10 segundos, sigue ahora en el puesto 10 por puestómetro. Es que estos ascensos son por puestómetro. Juan Guillermo Martínez es el mejor latino y el único latinoamericano en la casilla 19 a 22 segundos. Ascendió 9 casillas, pero por puestómetro, y fue 18 en la etapa. Enómulo Brand de Eritrea, puesto 10. Buscar los eritreos. En el puesto 22, Joela Tea del Valle 25 segundos. Puesto 24, puesto 23, Dawi Yemane a 26 segundos. Puesto 24, Naron Serai de Eritrea, 27 segundos. Puesto 27 aparece Mekele Yot, a ver, 30 segundos. 29, Awe Aman, a 42 segundos. Puesto 30, Jafle Mulugeta, a 50 segundos. Nathan Medani de Eritrea, a 51 segundos, puesto 31. De Etiopía 35 tengo a Halimachil Hidei, que tiene experiencia europea, está a 1.50. Abue Kubru de Eritrea está a 3.40, puesto 41. Jeresiger Halimarian de Etiopía 3.58. A Manuel Tefaibea 45 a 4.45, ya perdiendo chance, la verdad, perdiendo chance. Ya tenemos todos la clasificación del Tour de Ruanda. Aquí tenemos al español Alejandro Gainza del Maystar, puesto 60, 14.41. 14.41. Pero me parece excelente, la verdad, lo del Tour de Ruanda hoy, con esa información de primera mano. Información inmediata, de verdad. Muy buena la información. Tengo aquí a Bricio. Saludo, Bricio, desde México. Filimón, Tans Filimón, Alker, también Kibrón. Toda la gente que se conectó ya al final. Mucha gente de Eritrea y de Etiopía también, de África, de Ruanda, por supuesto, conectado a esta hora con nosotros. Bueno, a ver si tenemos otra imagen al final de la etapa hoy. La imagen que va a dar la vuelta al mundo es esta, ¿no? De la foto del hombre de Israel. Mancín ha estado cerca, el francés, el que vemos a la derecha de sus pantallas, ha estado cerquita de poder ganar, pero no ha podido. Ayer fue tercero también, hoy repite tercer lugar. En cualquier momento se le puede dar, ¿por qué no? La victoria de Brady Gilmore de el Israel Premier Tech. Yo pensé por el tema de la montaña que de pronto estos sprinters no iban a conectar, pero conectaron. De pronto en el lote no hubo un trabajo denodado, equipo que pusiera paso duro para que estos sprinters no llegaran, para no desgastarse, ¿verdad? Y finalmente llegaron y aquí están tomando su trabajo, comprobando su trabajo y vencieron. Llegaron todos los sprinters, unos pocos se quedaron. Aquí hay algunos rezagados de la etapa en el día de hoy. Este otro video que es un poco más claro. Vamos a repetir a ver.
Bueno, muy bien, ahí recordarles un poco la emoción de los narradores allí en Ruanda, la verdad. Eh, disfrutan mucho con esto, disfrutan mucho la verdad. Bueno, muy bien, señoras y señores, vamos a dejarles entonces con la clasificación de la general y de la etapa en el día de hoy. Vamos a despedir para recuperarnos y tener la etapa de mañana, ¿no? Etapa de mañana, que también va a ser una jornada interesante y que vamos a tener, por supuesto, toda la información a través de Ciclismo. Ustedes búsquenos mañana después de las 4 a.m., hora de Latinoamérica. Estamos hablando de las 10 a.m. en Europa y 1 p.m. en África, en Ruanda, 1 p.m. Nos busca a esa hora y aquí estaremos conectados con todos ustedes para hablar de este final del Tour de Ruanda. La idea es llevarle imágenes, lamentablemente no hay directos, pero sí llevarles imágenes de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en realidad, con algunas imágenes de apoyo, de soporte, y contarles todo lo que está pasando como hicimos en el día de hoy. Un abrazo para todos, para Filimo, para Bricio, para Alker, para Quibrón, Tans, Jenny, De ahí, Rory, Hernán, que también se conectó con nosotros, Yaret, Irma Isabel, muy amable Irma, John Freddy también conectado, Aiker, Efraín, Angie Carolina, Genti, Fitsun, Banza, conectado, Ilka, Mauricio, Kundabose, Elizabeth, Merón, Erizón, Bon Casteletón, Wilmer también se conectó desde bien temprano, Tefaí, Wedi, Sami Meli, Uriel, en Colombia, Wedi, Jackie Bruno los saludé, Ambes, Tecle, Merawi, Enoch, gracias, Tans, Jowans, Milkias, mi hermanazo que ya debe estar en el consultorio, Ruanda, Makele, Milkias, Irakose, John, un abrazo John, Fitsun, Yabu, Epaodrit, Iwan, Aranon, Tefaldet, Daniel, Jen Bernard, Melanie, Space, todos esos que se conectaron, muy amables, muchas gracias, saludos, a ver si hay alguien que se conectó de último, no, Filimón fue el último, gracias Filimón, thanks for your support a todos, muy amables, nos vemos, seguimos conectados aquí, chao chao.
Yeah, we nailed the lead out. We had Maroots up the road, and then we had Rotem as third man and bring him back. And then I went with about 500 around, and then, yeah, it was super fast. So I ended up winning, being last man. But yeah, super happy to get it done, get the 1-2. So yeah, it was awesome. Yeah, we nailed the lead out. We had Maroots up the road, and then we had Rotem as third man and bring him back. And then I went with about 500 around, and then, yeah, it was super fast. So I ended up winning, being last man. But yeah, super happy to get it done, get the 1-2. So yeah, it was awesome.